El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se le adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, el libro del Deuteronomio hoy nos habla básicamente del Shema Israel, donde Moisés le hace un énfasis fuerte al pueblo de que ha sido escogido por Dios. Se deben completamente y que Dios es el único Dios, uno solo para el pueblo, y que hay que cumplir los mandamientos, pues obviamente como, digámoslo, como parte del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, que le da unas directrices, unas normas para que ellos se guíen y ellos caminen en su presencia santamente. Los mandamientos no son ni una camisa de fuerza para quien no tiene fe y para nadie, aún teniendo fe. Es que los mandamientos son unas normas y leyes de Dios para sus hijos. Si yo me reconozco hijo de Dios, pues cumplo los mandamientos y punto. Y no tengo ningún problema. Pero es lo que nos dice hoy el texto bíblico. Ahora Israel, Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos, que lo ames, que le sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, y que guardes los preceptos del Señor tu Dios y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien. Más. ¿Usted los quiere cumplir? Bien, excelente. Es lo que deberíamos de hacer todos los cristianos católicos convencidos y practicantes, y es cumplir los mandatos y los preceptos de Dios. Cumplir el mandamiento del amor, que es lo que nos da su divino Hijo en el Nuevo Testamento. Y de ahí en adelante, ¿qué hijos? Estaría todo supremamente bien. Con toda seguridad, si todos camináramos en esa misma dirección de ser cumplidores por amor, no por cumplir, pues, o sea, sí me lo enseñaron, me dieron madera para que aprendiera a ir a misa. Sí, está bien. Eso fue una pedagogía de tus papás y de mis papás.
Pero ahora, en estos momentos, la situación ya no debe ser así. Ya no debe ser así. Ya en estos momentos la situación tiene que haber trascendido, tiene que haber crecido el compromiso con el Señor, tiene que haberse madurado la fe, tiene que haberse transformado. ¿En qué? En amor a Dios. O sea, yo cumplo los mandamientos no porque me da miedo de un castigo de Dios. Obviamente, pues a quién no le va a dar miedo de una ira de Dios, obviamente, pero no por eso deberíamos cumplir los preceptos de Dios. No por eso deberíamos nosotros ser generosos, por miedo, porque me vean, porque no me vayan a decir nada. No, yo creo que a estas alturas de la vida de cada uno de nosotros debemos es de sentir un profundo amor en el corazón cuando pensamos en que esta situación de la sociedad en estos momentos enfrenta los preceptos del Señor y que yo los acojo por amor a Dios, porque estoy plenamente convencido que son los preceptos, que son los delineamientos que me van a llevar a que pueda continuar caminando por un camino de santidad y por un camino de salvación. Me voy a encontrar dificultades, todas, con toda seguridad. Antes más, porque mientras más ames a Dios y mientras más desees cumplir los mandamientos, más problemas te vas a echar encima, porque la sociedad cada vez va a estar más separada de esos preceptos, de la filosofía del Señor Jesús, de la equidad social, de la justicia y del amor a los más necesitados. Y en el texto del Evangelio, queridos hermanos, el Señor Jesús nos sigue demostrando cómo se debe de vivir. Cuando llegan a Cafarnaún, ellos se dirigen al templo e inmediatamente los cobradores de los impuestos le piden el favor a Pedro o le hacen el cuestionamiento que si el maestro no va a pagar el impuesto. Era un impuesto que se pagaba para el templo. 2 dracmas se pagaban para el templo. Y Pedro inmediatamente dice, sí, no hay problema, él los va a pagar. Pues él conoce al maestro y sabe que él es cumplidor de las leyes totalmente. Pero entonces, cuando va a la casa, se encuentra con que Pedro ya tiene la noticia para decirle al Señor que hay que pagar esto. Le adelanta y le dice, le hace la pregunta, ¿los reyes de este mundo a quién le cobran impuesto? ¿A sus conciudadanos o a los extranjeros? Pedro le dice, sí, a los extranjeros. Y entonces el Señor se queda callado y dice, para que vea cómo son las cosas, a los hijos no se les debería cobrar el impuesto. Lo decía porque Él es el dueño del templo. El Señor es el dueño del templo. No como socialmente de pronto se podía manejar en ese momento. Si Dios es quien habita en el templo, Él es el Hijo de Dios. Por eso a Él no tenían por qué cobrarle el impuesto. Sin embargo, como incluso hasta en parte de los apóstoles, el Señor Jesús todavía no era reconocido como el Hijo de Dios. Todavía no había el convencimiento de que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Entonces, por eso normalmente, pues se le cobra el impuesto. Pero miren lo hermoso del Señor. Él no tenía que pagarlo, pero inmediatamente le da toda una lección, no solamente a Pedro, sino a la sociedad y a nosotros aún en estos momentos. Ve y pesca, y el primer pescado que pique, cógelo, y en el vientre tiene una moneda de plata. Vas y paga los impuestos por mí y por ti, y no generemos escándalos. Eso es una realidad. Hijos,
no generar escándalos, ojalá con nada, con nada, con nada. Somos ligeros para hablar con toda seguridad, somos ligeros para actuar con toda seguridad, pero mientras más conectemos nosotros el pensamiento con las palabras y con los hechos y las obras, más coherentes vamos a ser. Mientras nosotros vivamos de rodillas ante el Señor por medio de sus preceptos y mandamientos, más correctos vamos a ser y mucho mejor va a ser nuestro comportamiento socialmente. Y no tendremos que estar predicando, ni hablando, ni diciéndole a la gente, vea, no haga eso. Hágalo usted, hagámoslo nosotros. No le tengamos que decir absolutamente a nadie nada. Hagámoslo nosotros. Una imagen vale más que 1000 palabras. Hijos, pero el Señor Jesús nos invita a que no generemos escándalos y a que cumplamos con lo que nos impone la sociedad. No hay problema, no hay problema. Impuestos, bendito sea mi Dios, hasta aquí estamos. Pero ¿qué hacemos entonces? No hay otra forma. La única forma que mañana o pasado mañana pudiéramos tener una sociedad más equitativa y más justa está en el momento en que elegimos a nuestros gobernantes, está en el momento en que hacemos uso del ejercicio del voto. Pero muchas veces nosotros, cristianos, católicos, convencidos y practicantes, no votamos. ¿Yo para qué voy a ir a votar por allá? Por los mismos, eso es votar pólvora en gallinazo. Pues casi que sí, pero tú estás poniendo un punto diferente con tu voto. Puede que eso políticamente en nuestro país no aterriza y no está bien organizado y no está bien formado. Pero alguna cosita se tendrá que decir cuando ya en el momento de sacar los escrutinios finales se demuestre que hay una inclinación u otra, que hay un castigo para unos políticos corruptos y que de pronto hay una invitación a que otros no lo sean y que sigan para adelante. Pero nosotros, hijos, nosotros, el ejemplo del Señor Jesús es ese. Muy probablemente que Él ejerció y llevó a cabo todos los preceptos sociales. Así, violó el sábado para demostrarle a la sociedad que las leyes son para el hombre y no el hombre para la ley. Y por aquella situación de los escribas, fariseos, judíos, que querían presionar enormemente con el cumplimiento de las diferentes normas que se tenían. Y el Señor quería poner un punto aparte y decirles, lo único que se necesita es que haya un corazón honesto, transparente, donde haya amor y que actúen por el amor, no porque estén pensando a toda hora que están incumpliendo unos preceptos que socialmente tenían y que eran cansoncísimos, aburridores, porque uno tenía que pensar si se podía sentar, a qué hora se iba a sentar, si se podía parar, a qué horas, toda esa cantidad de situaciones. Pero el Señor solamente quiere que le amemos, le reconozcamos, seamos fiel a Él, reconozcamos que somos sus hijos, que Él es nuestro Dios y que solamente a Él adoraremos. Y que no generemos escándalos, que estemos en medio del mundo, que seamos evangelizadores con nuestro ejemplo y con nuestro comportamiento. Obviamente, cada que tengamos la oportunidad que alguien nos pida un concepto o que podamos nosotros hablar con alguien o dar un argumento en alguna parte, que lo demos desde nuestra fe, porque también ahí se evangeliza. Yo cuando digo que debe ser más con el ejemplo y menos con palabras, es a que no echemos cantaleta, sino que seamos constructores de nueva filosofía de justicia, de equidad, de amor al hermano,
Obviamente con las palabras, pero mucho más con el ejemplo, porque de verdad que cuando uno ve que hay un buen ejemplo, te puede fortalecer mucho más hacia lo que quieres que con muchas palabras en son de cantaleta y en son de repelencia y en son de estar uno descompuesto, lleno de rabia. No, que cuando vamos a hablar, hablemos con todo el amor del corazón, queridos hermanos, y sobre todo en la familia, hijos. A nosotros el Señor nos ha hablado con todo el amor, como hijos que somos. Ha tenido toda la misericordia con nosotros y nosotros no somos capaces de tener esa misma misericordia con el papá, la mamá, la esposa, el esposo o los hijos o un vecino o una personita que de pronto en nuestro círculo social o en nuestros entornos, pues haya necesidad de tenerle un poco de más misericordia. Es muy complicado. Hijos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener paciencia. Muy complicado. Nos salimos fácilmente de casillas, pero hay que pedirle al Señor y hay que seguir tratando de hacer la obra. Que nos quede pues un mensaje interesante de la palabra de Dios hoy, que reconozcamos que a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, y reconociéndolo como un único Dios, Señor y dueño nuestro. Y que aún estando en medio de la sociedad, cumplamos, queridos hermanos, seamos un ejemplo. No estaría bien que uno les predique a ustedes acá, que a uno lo vean predicando y hablando muy bonito de cumplir las normas, los preceptos y las leyes sociales y eclesiásticas, y después lo vean a uno por ahí evadiendo los impuestos o haciendo uno corrupción o desviando unos recursos para que no sean declarados o para que no se paguen los impuestos. No, seamos correctos hijos, que eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere Dios, y con toda seguridad, si lo hacemos, vamos a ser muy bendecidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.